Hola a todos y acá estamos en esta nueva transmisión. Espero me comenten si está todo bien con el sonido. Espérenme en un momento. Hola a todos y acá estamos en esta. Perfecto, parece que sí está bien el sonido. Recuerden que el día de hoy vamos a ver cómo es este tipo de cotizaciones para saber y para poder lograr tener un viaje muy económico, como lo hemos hecho nosotros y cómo lo pueden hacer ustedes mismos. La verdad es un sistema muy sencillo. En este momento, al día de hoy, estamos a 12 de octubre del año 2022 y dentro de unos más o menos unos 20 días volveremos a hacer un viaje hacia la Riviera Maya, el cual nos salió un pasaje muy económico, el cual ustedes también se pueden beneficiar de esto. Así que espero que si tienen alguna duda o alguna pregunta me lo hagan saber en los comentarios. Los comentarios están por acá a un lado para que los puedan hacer y podamos realizar las cotizaciones que ustedes quieran hacer. Recuerda que estos pasos son muy sencillos, son muy sencillos y lo vamos a hacer acá en la siguiente presentación. Y acá recuerda que también vamos a, si tienen alguna duda o alguna pregunta, nos lo pueden hacer saber en los comentarios y también vamos a poder hacerte la cotización si tienes algún viaje disponible para que simplemente lo podamos cotizar desde acá para que tú también puedas saber cómo hacerlo. Entonces, cómo hacerlo es muy sencillo. Vamos a irnos a la siguiente. Espero me estén escuchando bien. Creería que sí. Al parecer todo está bien. Denme un momento. Listo. Ya me bajé. Y cómo vamos a realizar esta cotización, la cual es muy sencilla. Simplemente vamos a buscar en Google. ¿Sí? Es una página que se llama Google Flight. Acá la vamos a tener, es esta que se llama flight.google o Google Flight. Pues es uno de los buscadores que tiene Google, el cual es muy sencillo de utilizar y que nos va a servir para hacer todo este tipo de cosas con los vuelos. Tanto puedes cotizar vuelos como puedes cotizar hoteles allí. Vamos a ingresar a la plataforma. Es muy sencilla de utilizar y en la parte izquierda van a poder ver todo lo que tiene que ver con los viajes.
En esta parte es para explorar. Si tienes algún destino, te va a decir como las cosas más representativas y a dónde puedes ir para poder explorar esa ciudad. ¿Qué hacer? También son cosas que hacer en ese tipo de ciudades. Y lo que nos interesa en este momento, que van a ser los vuelos. Ahora, ¿cómo cotizamos nosotros este tipo de vuelos? Que fue muy sencillo de utilizar y de cotizar. Simplemente nosotros vivimos en la ciudad de Bucaramanga, pero desafortunadamente, y como ustedes saben, si cotizamos un vuelo desde una ciudad que no sea una de las ciudades principales para que el vuelo de salida sea directo, va a ser muy costoso. Entonces nosotros lo que empezamos a hacer es a buscar en la ciudad de Bogotá, que va a ser mucho más fáciles de encontrar los vuelos directos y van a ser mucho más económicos. Ya después, para ir a la ciudad de Bogotá, desde Bucaramanga hacemos exactamente lo mismo y cotizamos nuestros vuelos. No lo van a creer, pero nuestro próximo vuelo solamente costó 900.000 pesos la ida y la vuelta. Eso es alrededor de unos $600, si no estoy mal, en este momento. Perdón, no son $600, son como $300. 600 valieron los dos, fueron $300. Desde la ciudad de Bogotá, te recomiendo una de dos. Si tienes ya el destino fijo, o si no lo tienes fijo, también puedes buscar en algún destino que te pueda servir muy fácil. Entonces yo por lo general lo voy a dejar abierto y voy a buscar una fecha en donde crea que vaya a hacer los viajes. Entonces la fecha de nosotros fue del 30 de octubre al 5 de noviembre, y le vamos a dar en buscar. Esperamos que cargue, va a cargar todo y nos va a mostrar un mapa mundial en donde nos va a mostrar cuáles son este tipo de cuánto va a valer este tipo de viajes. Recuerda que eso varía muchísimo de la ciudad, de la empresa, del día en donde vas a cotizar o de el día que te vas a ir. Va a ser siempre va a estar fluctuando muchísimo, pero te voy a dar este tip. Lo que tienes que hacer ahora, y lo mismo que hicimos nosotros, fue nosotros, aunque queríamos ir a la ciudad de Cancún para disfrutar el Día de Muertos, lo que estábamos cotizando era un vuelo que fuera muy económico para poder ir. Y lo que nos dimos cuenta fue que desde la ciudad de Bogotá estaba muy costoso. Sí, estaba alrededor de 1.400.000. Y si ustedes no tienen ningún tipo de esto de itinerario ya, simplemente lo que tienen que hacer es empezar a buscar, porque por lo menos en este momento, para estas mismas fechas, acá se me olvidó decirles, si ustedes van a este buscador, ellos te van a decir fechas concretas o fechas flexibles. Entonces tú decides si quieres que las fechas sean flexibles. Ellos lo único que te van a hacer es acomodarte un viaje en las fechas en donde normalmente va a estar más económico, si no tienes todavía el permiso en tu trabajo o alguna fecha establecida. Nosotros ya teníamos la fecha establecida, por lo que escogimos las fechas concretas. Entonces le dimos en hecho, y si nos damos cuenta, hacia Cancún vale 1.400.000 pesos colombianos, el cual está un poco elevado, tal vez por las fechas, por lo que es para Día de Muertos. Y si vemos, si ustedes no tienen ningún requerimiento de ir hacia cierto lugar, si no pueden ir a cualquiera en donde estén muy baratos, que también es una opción buenísima, mira hacia San José. En estas mismas fechas vale muchísimo menos,
que ir a Cancún o ir a Panamá está muy, muy económico. Mira, está 800.000 pesos. Y este es un super tip que hasta hace poquito me di cuenta. En Panamá están abriendo lo que es un nuevo aeropuerto. El nuevo aeropuerto se llama, es en un corregimiento que se llama Balboa, que es ahí mismo en Panamá. Y solamente está viajando Wingo. En este aeropuerto los vuelos están a 576.000 pesos ida y vuelta. Exageradamente, pero exageradamente barato. La verdad yo también quería ir y tú te puedes dar cuenta de si están baratos o caros porque en esta parte te va a decir si el vuelo está en los rangos caros, en rangos normales o en rangos muy baratos. En rango barato estaría en el color verde, en el color amarillo rangos normales y en rangos rojos sería muy costoso. En realidad está muy barato, 576.000 pesos ida y vuelta. Recuerda que si digamos ustedes quieren hacer el pago o hacer la reservación en esta empresa, simplemente le van a dar clic ahí y te va a arrojar hacia la página. Recuerda que en esta página no se compra, es solamente un buscador en donde te va a ayudar a buscar los vuelos baratos. Simplemente vas a darle acá y acá te va a decir seleccionar vuelo. Acá vas a volver a tener, este sería el vuelo de vuelta. Le vas a dar nuevamente seleccionar vuelo y acá vas a poder ver una gráfica en donde puedes ver cómo ha seguido los precios a través de los días y ahorita la verdad está exageradamente económico, aunque la verdad no ha fluctuado tanto. Sí, porque de 597.000 a 543.000, bueno, fueran 40.000 pesos, pero no es mayor cosa. Y si lo que quieres hacer ya es la compra, acá te va a arrojar los portales. ¿Sí? En este momento me arroja solo dos portales, Wingo o Kiwi, en donde me va a arrojar los precios. Si yo simplemente entro a la página de Wingo, esperemos un poquito, listo. Ya podemos ver los precios. Recuerda que normalmente en este momento las aerolíneas casi siempre lo que van a ofrecerte es una super oferta para que puedas ir, para que puedas viajar, pero normalmente siempre va a ser en la tarifa más económica, va a ser casi siempre va a ser solamente con una maleta de mano. Yo que les recomiendo y qué fue lo que hice en este momento, simplemente selecciono esta maleta de mano, cuando me devuelvo también selecciono esta maleta de mano y después de haber hecho la compra me van a enviar varios correos en donde me van a decir que tengo promociones para adjuntar el equipaje, un morral de 10 kilos o de 20 kilos dependiendo de qué es lo que quieran llevar ustedes, y con eso van a poder hacer exactamente todo, pueden colocar exactamente todo lo que querían llevar hacia tu destino. No te va a salir tan costoso como comprarlo acá porque prácticamente se te va a doblar el transporte. Ahora, ¿cómo hicimos nosotros para cotizar este vuelo tan pero tan económico? Recuerda que si tienen preguntas o si tienen algún viaje, te podemos hacer la cotización. Voy a mirar a ver si alguien nos ha hecho alguna pregunta. En este momento no tenemos ninguna pregunta. Y la otra que te recomiendo es, si ustedes van a viajar y quieren un destino como lo queríamos nosotros, también pueden hacer el truco de ir variando las fechas. Recuerda, pues esta fecha es una fecha muy amplia y yo puedo decidir simplemente no devolverme el 5, sino devolverme el 4. Y vamos a ver cómo varía. 1.400.000, vamos a ver, no varió absolutamente nada. Si nos devolvemos el 3, vamos a ver cómo varía. Ya bajó, si ves, bajó muchísimo, casi 300.000 pesos por pasaje. Si lo que hacemos es devolvernos el 2, antes subió. O podemos también el día de salida
también podemos hacer el cambio y podemos ver lo que son los cambios. ¿Cómo logramos este vuelo tan económico? Y la verdad fue una búsqueda. Lo que les recomiendo siempre, que sean de Colombia o sean de cualquier otra parte del mundo, este tip va a ser buenísimo. Espérame, me voy a correr. Listo, ya me acabé de correr para que no les interfiera. ¿Y cuál es el tip? Empiecen a buscar los aeropuertos que tienen también este tipo de vuelos internacionales, no solamente tu ciudad capital. Si eres de Colombia como yo, o si eres de cualquier otro país, no solamente los aeropuertos, las ciudades capitales, la capital no solamente es la que tiene este tipo de vuelos, sino también hay otro tipo de ciudades en donde se pueden guiar para poder hacer este tipo de vuelos. Por lo menos en Colombia existe el aeropuerto de la ciudad de Medellín, el cual también tiene muchísimas conexiones a través internacionales. El aeropuerto de Cartagena, que también tiene muchos vuelos internacionales, y el aeropuerto de Cali. Entonces, ¿qué fue lo que hicimos nosotros? Simplemente nos fuimos ya no desde Bogotá, sino desde Medellín. Buscamos el vuelo desde Medellín y en este momento está a 1.200.000, prácticamente igual, pero también tenemos el tip de correr tanto la fecha de ida como la fecha de regreso, y él va a empezar a hacer el escaneo. Mira, por lo menos ahí nos salió un poco más caro. Vamos a devolvernos. Estas son las fechas exactas de cómo nosotros nos fuimos. Lo compramos simplemente por 900.000 pesos desde el domingo 30 de octubre hasta el jueves 3 de noviembre. Y nos salió por 980.000 pesos. En este momento está en 1.358.000 pesos, el cual está mucho más caro. Si se pueden dar cuenta, voy a darles acá. Y yo los compré hace más de un mes. Recuerda que esto siempre va a haber. Y acá ustedes se pueden dar cuenta que es la realidad. Yo lo compré hace como más o menos como un mes y estaban acá en 930, 960. Lo compré acá y la verdad fue una ganga, aunque pues bajó, pero pues no sabíamos que iba a bajar. Y en estos momentos, mira, la verdad la curva ha subido muchísimo. Por eso siempre les recomiendo siempre hacer este tipo de cotizaciones mínimo con un mes de anticipación, para que puedan estar muchísimo mejor y tener mejores precios. También recuerda que si lo que quieres es un destino fijo con unas fechas fijas, también les recomiendo en esta parte en donde dice seguir precios. Si tú lo habilitas acá, te van a empezar a llegar notificaciones a tu correo en donde te dice si el precio está bajando o si el precio está subiendo. Es un tip pero que te mola la cabeza, porque es que en realidad que te estén diciendo cuál es el precio que está saliendo o que está llegando, con eso simplemente vas a tener la oferta así en el momento que te aparezca. En ese momento lo voy a pagar porque simplemente ya no me interesa, ya lo hice. Pero también si lo que quieren hacer es en cualquier fecha, si no tienen fecha definida, simplemente le dan en cualquier fecha y ellos te van a empezar a dar muchísima información sobre todo los precios más baratos en cualquier fecha a este destino. Entonces es un mega tip. Acá también tenemos el gráfico de precios y en este momento estamos bastante costosos. Lo que ya nos habíamos dado cuenta en diciembre, también están bastantes caros. Y bueno, chicos, no sé si tienen alguna duda, alguna pregunta. Simplemente estamos acá para ayudarlos, para resolverles cualquier cosa. Vamos a hacer otra cotización
y es para que se den cuenta del poder de esta herramienta, que es muy sencilla de utilizar y que pueden hacer absolutamente todo. Entonces recuerda, mira, acá tenemos lo que es Aruba y Curazao. Vamos a irnos nuevamente desde Bogotá. Y si te diste cuenta, desde Bogotá hasta Aruba es exageradamente, pero exageradamente económico. Mira, a 750.000 pesos, a Curazao 988.000 pesos. Esto estoy hablando de ida y vuelta, ¿no? Estos son precios por ida y vuelta. Y aparte de eso, en Avianca, muy económico, sale muchísimo más económico que ir a algún país más lejano. A San Andrés también están muy económicos, 598.000 pesos. Si lo que quieren irse es para Perú o algún otro tipo de país, pues mira, acá tienen muchísimas opciones en donde te va a dar cuál es el precio en esas fechas. Entonces espero les haya gustado este video. Recuerda regalarme un super like por esta información. Muchísimas gracias, suscríbete a mi canal y nos vemos en el siguiente video.